aparecendo aqui para ficar mais fácil a análise. Mas eu vou adiantar. Antes de passar para a análise de poder coordenado, que seriam as variáveis que o CAD utiliza para a análise de poder coordenado, eu vou inicialmente fazer a introdução a onde o CAD está situado, para poder entender como é feito essa análise de poder coordenado. No Brasil existe um sistema brasileiro de defesa econômica. Está formado por dos agencias, una que es la Secretaría de Acompañamiento Económico y otra que es el CADE o Consejo Administrativo de Defensa Económica. La CEAE es una Secretaría del Ministerio de la Hacienda y el CADE es una autarquía del Ministerio de Justicia. Tenemos la estructura más fácil de visualizar, tenemos el SBDC que es encima, que es formado por el CADE y por el Ministerio y por la Secretaría de Acompañamiento Económico del Ministerio de la Hacienda. Cuida de la Delegacía de la Competencia y el CADE cuida del juzgamiento de las conductas y actos de concentración. El CADE es formado por 3 organismos. Una superintendencia en general que está en la mitad, que instruye en casos de actos de concentración y conductas unilaterales, formada también por el tribunal que juzga los casos que la superintendencia envía al tribunal y el departamento de juicios económicos que asesora al tribunal y a la superintendencia. Continuando, detallando un poco más la estructura, tenemos el tribunal que da las decisiones finales de los actos de concentración y conductas anticompetitivas y el organismo colegiado formado por 6 consejeros y un presidente que poseen mandatos fijos de 4 años. Tenemos la Superintendencia General que instruye los actos de concentración y los actos de concentración sin restricciones que son aprobados directamente por la Superintendencia General. O sea que la Superintendencia analiza el acto, no tiene restricción, entonces el caso ya es aprobado por la Superintendencia. En caso exista alguna restricción, será juzgado por el tribunal. Al mismo tiempo, el tribunal puede pedir para que se analicen los casos que la Superintendencia General haya aprobado sin restricciones. Y todas las conductas anticompetitivas donde se abrió un proceso administrativo contra la empresa, el tribunal puede analizarlas independientemente de que si la superintendencia sugiere la coordinación o el archivo. Y el Departamento de Estudios Económicos es un organismo consultivo y de asesoría. Para que quede más fácil, tenemos la Superintendencia General, 2 superintendentes adjuntos que auxilian al general, 8 coordinaciones, tenemos las verdes de 1 a 4, de actos de concentración y conductas unilaterales, la quinta que es un verde más oscuro que cuida de actos de concentración más simples llamados de sumarios. Tenemos 3 coordinaciones de cartel que está en azul claro y al final tenemos, en realidad no es una coordinación, es donde está el gabinete del superintendente, que está la parte de inteligencia, denuncia de conductas. El gabinete de la superintendencia recibe las conductas y distribuye para las otras coordinaciones. Si son denuncias de cartel, va a pasar a las coordinaciones en azul claro. Si va para denuncia de conductas unilaterales, va para las coordinaciones verde claro. La que está en la mitad recibe los actos de concentración y si son más complejos, los distribuye para las coordinaciones sectoriales. ¿Quién debe someter un acto de concentración en Brasil? Tenemos el criterio de facturación. En nuestro caso es obligatorio que si uno de los grupos empresariales factura 750 millones de reales y otro grupo por lo menos 75 millones de reales. En dólares sería 371 millones de dólares una empresa y el otro 33.5 millones del otro.
Tipos de notificación. Tenemos dos tipos de notificación, uno de sumaria, que es más simple, y la otra de ordinaria. Las notificaciones sumarias deben llenar el anexo 2 y las ordinarias, que son las que no son simples, deben llenar el anexo 1. ¿Quién notifica como sumarios? Son básicamente, de una manera bien rápida, las empresas conjuntas clásicas o cooperativas clásicas. Consolidaciones de control, la empresa ya tiene una participación relevante y adquiere la otra parte. Sustitución de agente económico, esa empresa no actuaba en ese mercado y pasa a actuar. Baja participación de mercado con concentración horizontal. Al definir el mercado relevante es la participación. Si la participación es 20%, eso se suma también. Base de participación con integración vertical. Y la participación bajo 20%, y en otros casos en que la superintendencia todavía puede definir. Solo que quien define la notificación es la empresa, entonces hace la fusión y va a determinar si llena el anexo 1, que es el ordinario, o el anexo 2, que es de sumario. Va a llenar y notificar al CADE, y el CADE definirá si acepta esa notificación de esa manera o no. Para que el CADE acepte que una participación de mercado sea bajo 20%, y por causa de esto debe notificar el CADE como sumario, debe probar que la participación es menos de 20%, o por una investigación de una entidad del mercado, o por la jurisprudencia del CADE, o por la estimativa basada en fuentes públicas. Si el CADE acepta esta notificación como sumaria, la coordinación 5, que es la que está en la mitad, analiza y hay 30 días para emitir un parecer. Si el CADE verifica que esa notificación fue hecha como sumaria, pero no es sumaria, simplemente le informa a la empresa para llenar el anexo 2 de ordinario y pasa para una coordinación sectorial. Yo quiero destacar que el anexo 2, que es el anexo sumario, no pide de una manera específica información de poder coordinado, apenas en el anexo 1. ¿Por qué? El anexo 1 es mucho más simple para no cargar a las empresas con un número grande de informaciones. Entonces, el anexo 2 no se pide informaciones del poder coordinado. En el anexo 1 hay una serie de informaciones que es mucho más compleja, y en este anexo se piden informaciones de poder coordinado. La notificación como ordinaria, como ya les dije, son concentraciones sobre 20%. Las empresas deben llenar el anexo 1, que se solicita una serie de informaciones. La coordinación sectorial recibe ese anexo. Si está bien, la empresa puede notificar. El CADE tiene 240 días para analizar una operación llamada de ordinaria. Estos 240 días pueden extenderse por más 90. Informalmente se definió que la superintendencia analiza en 120 días y el tribunal analiza en los otros 120 días. En promedio, los casos no sumarios, o sea, los casos no simples, se analizan en 70 días. Vamos a entrar de manera específica en la parte del cuestionario, en la parte del anexo 1, donde se solicita información para analizar el poder coordinado. ¿Cuáles son las variables relevantes para el análisis de poder coordinado en actos de concentración? No estoy hablando de conductas anticompetitivas, estoy hablando de concentración. Se evalúa si esa operación puede o no aumentar las posibilidades de poder coordinarla. La primera variable son las empresas. Mientras menor número de empresas en ese mercado, mayor posibilidad de coordinación. Sí, hay un número que el CADE utiliza para facilitar, que es el siguiente. Si después de la operación las 4 mayores empresas del mercado
tienen más de 75% del mercado. Eso es un indicio de que puede aumentar el poder coordinado en ese mercado, es llamado de C4, 4 mayores con más de 75%. Estos datos de esta participación se analiza también de una manera conjunta con datos unilaterales. Si las 4 mayores empresas tienen más de 75%, pero la empresa que está participando de la fusión o de la adquisición tiene menos de 10%, no hay problema de poder coordinado. Aquí hay un ejemplo numérico. Como ven en la tabla, por lo menos los que están adelante, tenemos la empresa A uniéndose con la B. La empresa A antes de la operación tenía 11.5%, la empresa B tenía 11.4%. Después de la operación, 22.9%. Antes de la operación, las 4 mayores tenían 69.3%, o sea, menos de 75%. Con la unión de A y B, el C4 resultó en 80.7%, o sea, las 4 mayores empresas pasaron a tener más de 75%. En este caso, este aumento a sobre 75% sucedió debido a la operación. Entonces, con este dato hay un indicio de que puede haber un aumento de coordinación y una variable que será analizada. En el caso 2 es diferente, en el C2 es diferente. Si hay una empresa con 7.5 y otras empresas con participación mayor. El C4 antes de la operación ya era alto, 81.7%, y después continuó con 81.7%. ¿Por qué? Porque las 4 mayores empresas del mercado eran la C, D, E y F. Las empresas que están participando de la operación no tienen una participación relevante. En este caso hay 2 motivos por el cual el poder coordinador no es preocupante. Primero, la empresa A y B después de la operación tienen menos de 10%. Y segundo, el C4 estuvo sobre 75%, no por causa de la operación, sino por la concentración previa. Entonces, en este caso no habría problema de, por lo menos en esta variable, el poder coordinado. La variable es la siguiente: si las empresas tienen un tamaño similar, porque si las empresas en determinado mercado tienen un tamaño similar, es más probable que se coordinen entre ellas, porque pueden dividir el mercado y de esa manera repartir los lucros de una manera parecida. Si ustedes tienen empresas grandes y pequeñas, lo normal es que las mayores quieran tener un lucro mayor y las menores van a tener un lucro menor. Pero las menores empresas tienen el incentivo de querer crecer en ese mercado para tener más lucro, y de esa manera puede haber dificultad en la coordinación de las empresas. Volviendo al ejemplo 2, es más fácil tener una coordinación en el ejemplo 1, que la primera, segunda, tercera y cuarta. Ustedes ven que en la primera es muy distante, 35.5, y en la cuarta y quinta tiene solamente 9% de la posibilidad de coordinación. En este caso es menor. Según este mercado, si este mercado tiene tasas bajas, medias o altas de crecimiento, cuando el mercado tiene tasas elevadas de crecimiento, hay mayor posibilidad de coalición de las empresas, porque el mercado está creciendo, el lucro será dividido por las empresas que están siendo coordinadas, y todas van a tener, porque el mercado todo está creciendo. Si el mercado está estancado, lo normal sería que los lucros estén estancados y que la que quiera tener un crecimiento de lucro deberá sacar el lucro de otra empresa, y eso puede ocasionar peleas en la coordinación. Y eso puede suceder en cualquier mercado. Hay otras variables que son específicos para determinados mercados. Es más fácil tener una acción coordinada con productos homogéneos, porque en este caso es mucho más fácil que las empresas dividan el mercado y
dividen a los consumidores también. Eso no quiere decir que en productos diferenciados no exista coordinación de las empresas, pero es mucho más difícil. Voy a dar dos ejemplos que fueron mencionados en la parte de la mañana. El cemento. El cemento es un producto homogéneo. Si compra cemento en la empresa A, B, C es muy parecido, entonces difícilmente si hay aumento de precio de las empresas. En realidad, si hay un aumento de precio en todas las empresas, uno va a dejar de comprar de algún productor por diferencia de marca. En el caso de que Gerson presentó en la mañana de Perdigão Sadia, es posible que un cliente de Sadia y un cliente de Perdigão difícilmente van a cambiar fácilmente de producto porque la Sadia aumentó el precio. No van a cambiar para un producto que les parece de calidad inferior. Y si tienen coordinación de las 4 empresas, ¿cómo se hace la coordinación? La Sadia va a decir, yo quiero ganar más porque mi producto es mejor, mi producto es más caro. La empresa que es pequeña puede cuestionar y decir, yo también quiero más porque mi producto no es tan malo. Y habrá conflicto entre las empresas. Ejemplo de productos homogéneos, donde se facilita la colisión es el cemento, el concreto, el hierro, el petróleo, productos químicos, carne. También aumenta la posibilidad de poder coordinado en un mercado con costos similares. ¿Por qué facilita las empresas que entran en determinado mercado? Si saben que tienen costos similares, pueden establecer precios similares y tendrán lucros parecidos. Así las empresas pueden dividir el mercado de acuerdo con la participación de cada una y tener lucros similares. Eso no depende solamente del producto, sino de la estructura de la industria. De la estructura productiva. La variable siguiente es muy parecida a la anterior. Si las fuentes de insumos son comunes, también es mucho más fácil la coordinación. Volviendo al ejemplo del cemento y del concreto. Si todas las empresas de concreto adquieren insumos, el cemento de la misma empresa, todas saben el precio de ese insumo y la cantidad, entonces pueden coordinarse en el mercado de concreto. Aquí el ejemplo del concreto es básicamente hecho por cemento, arena, piedra y agua. Todas las empresas saben eso y saben la cantidad para formar el hormigón. Otra variable importante es si el precio y la cantidad, si la información de precio y cantidad está disponible para todos los competidores, porque les voy a dar un ejemplo de un mercado clásico que son las bombas de gasolina. Una bomba de gasolina sabe el precio de la otra bomba de gasolina, entonces es mucho más fácil que las empresas se coordinen porque saben el precio de la competencia y saben también, y es más fácil la punición. Si un puesto de gasolina se da cuenta de que otro que está dentro del cartel disminuye el precio para aumentar la cantidad vendida, puede boicotear a la bomba de gasolina que salió del cartel. Hay otros mercados con precios públicos y que es mucho más fácil determinar de esa manera la formación de un cartel. En Brasil tenemos varias coordinaciones de gasolineras. Tuvimos una coordinación reciente de una panadería también, y también de hierro, cemento y de todos los productos homogéneos, y algunos de ellos con un precio y cantidad, con la información disponible sobre precios y cantidades. Facilita también a la coordinación. Otra variable que facilita es cómo se hace la relación comercial entre los agentes, y eso se verifica por el CADE. ¿Por qué? Porque si un producto es distribuido por su competidor, es mucho más fácil que usted de esa manera tenga informaciones de peso y cantidad. Si hay una cervecería Beck que compite en este mercado y la cervecería distribuye tenemos una cervecería B que distribuye una cervecería A, pueden saber los precios la una de la otra y pueden actuar de una manera coordinada. Otra variable relacionada a la relación de propiedad entre los
actores del mercado. Si una empresa tiene participación en otra, tiene el interés en los lucros de la otra empresa y una vez más puede coordinar precios y cantidades o porque tiene el acceso a la información o porque la información es relevante de la otra empresa, todo derivado de la participación que tiene en relación a la competencia. Hemos tenido problemas en el cemento en relación a esto, donde nos dimos cuenta que había competidores con participación de mercado relevante, empresas competidoras con participación relevante entre sí. Para el mercado de comunicaciones enfrentamos un problema actualmente de esos, porque lo que el CADE hace es analiza y ver cómo hay competencia. Se puede colocar como una restricción. Usted que tiene 20% en esta empresa tiene que vender esa participación. Otro punto que las empresas deben informar es si las empresas son investigadas o la empresa está siendo investigada o ya fue condenada por cartel en Brasil o fuera del país. En caso ya haya sucedido eso, no vamos a decir que el CADE va a hacer un juzgamiento porque la empresa ya fue condenada, no puede participar de actos de concentración. Apenas el CADE va a evaluar de una manera más cuidadosa ese mercado, porque si ya hubo una condena, eso quiere decir que ese mercado es propicio para la coordinación, sea en Brasil o sea en otro país. Otro factor que puede en este caso reducir la posibilidad del poder coordinado es el grado de innovación del mercado. Mientras mayor es el grado de innovación en el mercado, más difícil la coordinación de las empresas. Porque en este caso, mientras mayor la innovación, menos el consumidor va a creer que esos productos pueden ser sustituidos. Es más fácil tener una coordinación orientada al mercado de cemento que para una empresa que la empresa A produce prácticamente lo mismo que la empresa B, que otro tipo de mercados. Por ejemplo, en los tecnológicos hay consumidores que prefieren el iPhone al Samsung 5. Son productos que, a pesar de todo ser smartphones, tienen diferencias significativas. Otra variable es si los contratos son del corto o largo plazo. ¿Por qué? Porque en determinado mercado sea posible que haya una coordinación. Si los contratos son de largo plazo, es mucho más fácil que una empresa boicotee el cartel o huya del cartel. Aquí nuevamente, otra vez, las compras de corto plazo, gasolina, cemento, por ejemplo, se vende pequeñas cantidades de gasolina diariamente. Entonces, si en determinado día 10 gasolineras actúan de manera coordinada y una de esas gasolineras vende más barato, al día siguiente o en el mismo día las otras empresas del cartel pueden ver que esa empresa bajó el precio, aumentar la participación y boicotear a la empresa que está bajando el precio. En las compras de plazo más largo es difícil. Por ejemplo, las plataformas de petróleo son pocas las que se venden. Generalmente los contratos son a largo plazo, en licitación, en compras grandes. Las empresas pueden unirse para vender a un precio más alto. Sin embargo, una determinada empresa puede huir de ese cartel, como vendiendo más barato, consigue las compras, entrega y tiene una venta garantizada por 5 o 10 años. Entonces, si las otras empresas tratan de boicotear el cartel, ya no sirve de nada, porque la empresa que huyó ya tiene la compra garantizada por 5 o 10 años. Es mucho más fácil, es más difícil coordinar un cartel de esa manera. Eso está relacionado con las cuentas grandes y con las pequeñas. Si las compras son pequeñas, como en el caso de la gasolina, es mucho más fácil coordinar un cartel que en grandes cuentas con valores mucho más de billones de dólares.
Es importante analizar si las empresas son rivales en otros mercados, si las empresas son solamente rivales en ese mercado, compiten por ese mercado y la variable se da de ese mercado. Si ellas compiten en mercados diferentes, puede articularse de una manera que una empresa tiene un lucro en un mercado y otra en otro. Retornando al cartel de cemento en Brasil. Se analizó y verificó que las empresas, primero, ellas dividieron el mercado geográficamente, algunas empresas cuidaban de una región, otras de otra, y dividían el mercado de esa manera, el mercado del cemento. Además, la mayoría de las empresas que actuaban en el cemento también actuaban en el concreto, en el hormigón, entonces dividieron también el mercado del hormigón. Una empresa tendría una participación más alta en la región del sureste y la otra, que tiene una participación más baja en el sureste, tendría más alta en el nordeste de hormigón para compensar las participaciones. Otro punto relevante es si el mercado se caracteriza por altas barreras de entrada. Esta parte del análisis aprovecha mucho del análisis unilateral. Si en el análisis unilateral se concluye que ese mercado posee altas barreras de entrada, o sea que es difícil que el nuevo competidor entre en ese mercado, es mucho más fácil la coordinación. Porque ¿cuál es el objetivo de las empresas que se coordinan? Aumentar los precios, aumentar los lucros. Si el mercado tiene altas barreras de entrada, ¿qué es lo que va a suceder? Las empresas van a coordinarse, van a aumentar precios, van a aumentar el lucro, y otras empresas que podrían entrar en ese mercado no van a lograr. Lo contrario, si la entrada es muy fácil, es mucho más difícil realizar un cartel, una conducta concertada. ¿Por qué? Porque si las empresas se coordinan, aumenta el precio y hay lucros altos, otras empresas que no actúan en ese mercado van a comenzar a actuar para obtener ese lucro también. Y mientras más empresas en el mercado, más difícil la coordinación. Un ejemplo que ya les di varias veces, que es el mercado del cemento. Porque el mercado del cemento es un mercado problemático en todo el mundo, no solamente en Brasil, porque tiene algunas características que permiten, que facilitan la actuación coordinada. Y eso no quiere decir que en todo el mercado de cemento, en todos los países, haya una actuación coordinada, pero posee algunas variables que facilitan la coordinación. ¿Cuáles son las variables? Generalmente son pocas empresas en cada uno de los mercados geográficos. El producto es homogéneo, el costo de fabricación del cemento es similar, los insumos utilizados son los mismos. Es un mercado con varias investigaciones y con varias condenas de varias autoridades. Tiene poca innovación y la técnica ya es conocida. Son contratos de corto plazo y con una pequeña frecuencia. O sea, si una empresa trata de boicotear el cartel, trata de boicotear una acción coordinada, es mucho más fácil para que las otras empresas boicoteen esa empresa, que castiguen a esa empresa. Muchas empresas son rivales en mercados semejantes, como el de hormigón, el mercado que provee insumos, son rivales del mercado de calcáreo, de arena, que provee de los insumos, y hay altas barreras de entrada en ciertas regiones. Una vez más, depende de la región, como Gerson ya nos habló. En Brasil, el hecho de que la empresa tenga acceso a las reservas de calcáreo es importante para la actuación de esa empresa, y esto trae dificultad de la entrada integrada de otras empresas. Existen algunos mercados homogéneos que también facilitan la actuación coordinada de las empresas, como les dije, las gasolineras, cemento, productos químicos, pero también es posible la actuación coordinada en productos diferenciados, productos de marca. Depende mucho de la estructura de aquel mercado, el interés de las empresas en hacer la coordinación.
En el análisis del poder coordinado no es necesario que para un determinado mercado haya incentivos a la coordinación y que estén presentes todas esas variables. Las variables son analizadas de manera conjunta y siempre para evaluar la probabilidad. Es diferente de una investigación de conducta unilateral de cartel. En actos de concentración analizamos el estudio de mercado, evaluamos será que es probable o no que en este mercado pueda haber una conducta competitiva y conductas unilaterales o carteles diferentes. La conducta ya se dio. Lo que la autoridad de la defensa de la competencia debe hacer es buscar pruebas de esa conducta, y el cartel es más claro todavía porque en Brasil el cartel es una conducta PC. Las empresas se sentaron, coordinaron precios, deben ser condenadas. Lo que se busca es la prueba del cartel. Y conductas unilaterales no es necesariamente per se. ¿Cuál es la diferencia de un cartel y de una conducta unilateral? El cartel es una asociación conjunta de varias empresas del mercado. Una conducta unilateral es una empresa generalmente que tiene una posición dominante, que abusa de su posición dominante en un determinado mercado. El CADE analiza cuál es la participación de mercado de esa empresa. ¿Tiene la capacidad de perjudicar al mercado? Tiene. Bueno, entonces vamos a buscar las pruebas. En el cartel no. Puede calcularse participación de mercado, pero en el momento en que las empresas se sentaron para actuar de una manera coordinada es porque ellas pensaron que podrían tener lucros supracompetitivos con esa acción. Entonces se investiga y se condena esta acción. Retornando a los actos de concentración, hay mercados que necesariamente tienen pocos agentes, pero eso no significa que ese mercado va a tener colisión. Brasil es un país muy grande, puede pensarse que en todos los mercados hay competencia. No, primero hay mercados que son locales, hay nacionales, y segundo que hay mercados que necesitan de otro tipo de competencia. Brasil tiene poca competencia en telecomunicaciones celular, por ejemplo, son 4 agencias. ¿Por qué Brasil tiene 4? ¿Eso tornaría fácil esa acción de mercado? No necesariamente. Hay mercados que pueden tener 10 agentes, pero puede favorecer la colisión. El cartel de cemento, colusión, que fue condenada por mucho tiempo, creo que fueron 8 o 9 empresas que fueron condenadas. Era un número significativo de empresas y que a pesar de eso actuaron de manera coordinada y fueron punidas. Análisis de poder coordinado no se realiza en todas las fusiones. Primero, porque no es necesario. No es necesario hacer análisis de poder coordinado en acciones con menos del 20%. Y segundo, porque determinados mercados no son propicios para la coordinación. Y el último punto es que aunque sea posible la acción coordinada, difícilmente un acto de concentración es reprobado apenas debido al aumento de posibilidades de poder coordinado. Generalmente, ¿qué es lo que el CADE hace? Analiza la conducta, como hablamos en la mañana, las etapas de los efectos unilaterales. En determinados casos se hace el análisis de poder coordinado. Si el mercado tiene alta probabilidad de poder unilateral y alta probabilidad de poder coordinado, entonces el CADE puede. Si la probabilidad del poder unilateral no existe y solamente hay de poder coordinado, es muy difícil que esa operación será reprobada. No existe ninguna operación en Brasil donde un acto de concentración no haya sido aprobado por causa del poder coordinado. Hubo algunas operaciones donde el análisis de poder coordinado fue extremadamente relevante. En el mercado de cemento, nuevamente el mercado de cemento, una empresa grande iba a comprar una participación participativa en otra. En el análisis se concluyó que podría tener
problemas. En el análisis de poder coordinado reforzó ese argumento y por causa de eso la operación fue reprobada. No solamente por el análisis de poder coordinado, pero también ayudó de una manera significativa al poder unilateral. En el caso de Sadia y Perdigão que Gerson presentó, los problemas son unilaterales. Eran tan grandes, eran enormes, que no fue necesario el análisis de poder coordinado. Era posible que esa operación aumentara la posibilidad de poder coordinado, pero el análisis unilateral fue tan profundo y levantó tantos problemas que por causa de eso no fue necesario hacer un análisis de poder coordinado. Esas variables presentadas aquí son relevantes en conductas. Son cuando analizamos una conducta unilateral, se observa, o cuando vamos a escoger cuáles son los mercados prioritarios para investigación de conductas unilaterales, esas variables son tomadas en cuenta. Retornando para el cartel, muy poco. No importa. Las empresas pueden alegar que en este mercado existe innovación, que en ese mercado los contratos son de largo plazo, que en ese mercado hay varios agentes, que en ese mercado las fuentes son diferentes. No interesa. Si hay una prueba directa de que las empresas actuaron de una manera coordinada, serán condenadas, independientemente de la estructura de mercado. Y además es muy difícil, por lo menos en Brasil, es muy difícil una condena por cartel apenas basada en esas variables. Es necesario una prueba directa de la colusión. Si la coordinación de cartel, si la superintendencia sugiere la condena de la empresa porque los precios son similares o porque la estructura de mercado favorece la colusión, difícilmente esa empresa será procesada. El sistema judicial no acepta que una empresa sea punida por conducta apenas por variables económicas, principalmente de cartel. Conducta unilateral tal vez sea posible, pero cartel difícilmente. Se debe tener una prueba directa de que esas empresas practicaron esa conducta, sea obtenida por un denunciante o una llamada telefónica, un documento que se consiguió en la búsqueda probando que las empresas practicaban cartel. Solamente a través de esos documentos es posible que la condena de cartel. ¿Cómo el Departamento de Estudios Económicos entra en esa investigación? Muchas veces, para lograr una prueba directa de cartel, como les dije, es necesario una escucha telefónica, que el CADE entre en la empresa, que consiga los documentos, pero para eso el CADE no tiene el poder, pocas autoridades la tienen, de poder llegar y hacer una intervención telefónica o de entrar en la empresa sin avisar. En Brasil, quien da esa autorización es el juez, y el CADE debe llevar una serie de documentos diciendo que hay indicios de este tipo de conducta en estas empresas. Yo quiero una autorización para poder hacer una intervención telefónica, una búsqueda de aprehensión. El juez analiza y va a aprobar o no. En algunos casos hemos pedido ayuda del Departamento de Estudios Económicos para que haga estudios, simulacros, para ver si en ese mercado está habiendo o no cartel. Creo que el último mercado donde se hizo eso fue el mercado de trigo en el nordeste del país, donde había algunos indicios de cartel, pero necesitábamos de más pruebas para poder llegar al juez y que él tome la decisión. El Departamento de Estudios Económicos tomó la evolución de los precios de las empresas, de las cantidades vendidas, y quedó claro que en el nordeste del país los precios estaban variando de una manera conjunta entre las empresas. Podía verse una evolución de precios. En el nordeste los competidores actuaban de una manera parecida. Los precios variaban de una manera parecida. Se hicieron algunas pruebas, se tomó la documentación, se entregó al juez, y esto ayudó a convencer al juez para que nos permita la búsqueda y aprehensión. El CADE hizo esto con la Policía Federal y con algunas empresas. Se recogieron algunos datos, documentos que podrían servir para el proceso administrativo.
para el juicio administrativo. Retornando solamente para concluir, el análisis de poder coordinado se hace en la superintendencia. Si en caso fue reprobado o tiene restricciones, va para el tribunal. Si la superintendencia no hace ese análisis de poder coordinado, el tribunal lo puede hacer. No es obligatorio que los análisis hechos por la superintendencia deban ser repetidas en el tribunal. El tribunal es autónomo en ese punto. El tribunal puede creer que si necesita más informaciones puede solicitarlas a las empresas independientemente de la instrucción hecha por la Superintendencia General. Estas son las variables utilizadas para el poder coordinado. Si tienen dudas, por favor, estoy abierto para responderlas. Gracias. Creo que esta semana hay mucho calor que nosotros. Si existen algún tipo de preguntas, inquietudes respecto a la última exposición. Lava yum. Boa tarde. Español. Tengo dos dudas, solo dos dudas. La primera, cómo están conformados sus equipos y que realizan este tipo de análisis. Estoy estrictamente en temas de concentraciones. La primera y la segunda es cuando ustedes hacen el cálculo para participaciones, utilizan solamente el índice AC4 o también el índice, otros índices como nominal o índice de ¿qué? Stacker, ¿qué es eso? Del coordinado de todos los mercados. Estamos hablando de todos los mercados, análisis de todos los mercados, o qué exactamente, explique bien. En Brasil, como estaba en la presentación, son 8 coordinaciones, creo que 4 cuidan de casos no simples y uno de los casos más simples. Cada técnico atiende un acto de concentración, entonces los otros no son formados equipos donde personas que toman cuenta de este caso. Una concentración, una persona, si el acto fue muy complejo, hay 2 o 3 personas que pueden quedarse a resolver el acto de concentración, pero normalmente son técnicos. Al del coordinador y al final del análisis de aquella coordinación, el técnico manda su parecer, que es coordinador que ayuda en la elaboración. El coordinador revisa a su parecer y envía al superintendente de la Junta. Nuestro superintendente de la Junta revisa el parecer. Si tuviera algún punto que no está de acuerdo, vuelve al coordinador. En el caso más simple, generalmente no hay ningún problema. En el caso más complejos, el superintendente acompaña periódicamente la elaboración del parecer. El parecer va al superintendente general, que aprueba el parecer o pide alguna modificación. Además del coordinador, queda a criterio del técnico del coordinador si ellos piensan que la operación debe ser realizada con análisis coordinado, es aceptada, y si no creen, no es realizada. Pero si llega el superintendente de la Junta y evalúa este parecer de este mercado, debe ser realizado un análisis más profundo entre ellos y el poder coordinado. Entonces el caso vuelve y el técnico realiza aquel análisis. Este da el dato de concentración, que el asunto parte la parte lateral se queda con el técnico y el coordinador general acompaña este asunto. Cartel es diferente, cartel varía demasiado.
pues está procesando 3 empresas, como puede investigar, como puede realizar investigación de 50 empresas. A veces usted está investigando personas físicas, entonces puede tener un cartel con 70, 50 empresas y 20 personas físicas. Una persona que va a realizar aquello a veces puede hacerlo, pero lo ideal es que en este caso es que el equipo sea bastante mayor. Usted puede segmentar una persona que realiza la evaluación de pruebas para ver si existen o no. Otra persona realiza análisis de mercado. Depende mucho del caso y depende mucho del tamaño del proceso. En relación a la segunda pregunta, nosotros utilizamos solamente AC4 de determinar posibilidad o no de alejamiento de coordinado. Para postergación se utiliza el ATC4. Si observamos que en aquel mercado hay una tendencia al aumento del aporte coordinado, tal vez sea necesario utilizar algunas otras variables o algunos otros métodos. Y dice dominancia puede ser, un dominante puede ser utilizado, pero de forma inicial no, es muy difícil, solo en casos que el análisis de poder de coordinado puede ser relevante para la institución, o si va a ser relevante para que pueda ser reprobado, entonces puede utilizar otros métodos para reforzar aquel argumento después del coordinado. Hoy habló una palabra en inglês que, pobre homem. Boa tarde, minha pergunta vai para qualquer dos palestrantes. Se for trabalhar, existe experiência no Brasil no qual, conjuntamente com a administração tributária, tenha trabalhado, determinado algum caso de corrupção entre empresas nas quais no mercado existe, especialmente que são partes relacionadas em qual se vende acima do custo e compra acima do custo e vende por baixo do mercado. Existe aquela experiência? Se for assim, gostaria de que possa me responder e explicá-lo. La actuación coordinada del caso con autoridad tributaria, no recuerdo. Hay denuncias que llegan, las denuncias de empresa abusiva y la empresa abusiva es que la empresa está vendiendo un precio arriba del precio de mercado, y el precio predatorio es que la gente está vendiendo bajo el costo de producción que es la otra empresa. Estas denuncias de costo, sea precio más alto o precio más bajo, se resuelve en el CADE. No hay una política de cooperación con la autoridad tributaria. Lo que puede ser realizado es solicitar informaciones. Podemos solicitar informaciones de la Agencia Federal de Brasil, informe para trabajar con estas informaciones. Ahora, no existe una cooperación formal de montar un equipo, realizar investigaciones relacionadas con este tema. Si fuera un fraude, también el CADE no puede resolver. Y es corrupción, eso se llama corrupción. Hay investigación previa de corrupción. Nosotros tomamos el caso, realizamos el análisis y mandamos los datos para investigación para la autoridad responsable, que es realmente el Ministerio Público. El Ministerio Público recibe el proceso. Si cree que hay pruebas de corrupción, abre una acción penal, pero este proceso no es realizado por el CADE. No quiere decir que el CADE omite relación con eso. La cuestión es que el CADE va a procesar administrativamente por la conducta y va a encaminar los datos a la autoridad competente, que puede ser al Ministerio Público o a la autoridad tributaria. Si el CADE observa que hay una evasión de impuestos, podrá recomendar el envío, ya que al parecer conclusivo, a la autoridad tributaria para que esta autoridad investigue el asunto de evasión fiscal, pero esto el CADE no realiza. Eu tenho uma pergunta em relação à investigação de cartéis. Normalmente as empresas sabem associar-se ou uma greve da atividade e reúnem-se. Então poderia se dar o caso de que alguma reunião sugere que os preços
ou precisaríamos de alguma coisa? Se as empresas participantes sentam e definem aquela reunião, preço e quantidade, aquello é informação fundamental para a condenação do cartel. A empresa pode alegar que sentados em forma conjunta para analizar o mercado de inversiones futuras, inversiones, investigación para devolución, para involucramiento. No hay prueba de cartel, pero si las empresas se sientan para discutir precio y cantidad vendida, sí es una prueba relevante de cartel. En este punto es muy difícil, creo que en Brasil hay lugares que tienen asociaciones, existen asociaciones de empresas en todo el país, en todas las modalidades, y es totalmente lícito, es válido desde que estas asociaciones y sindicatos, las empresas se reúnen para mejorar la calidad del producto, mejorar la calidad del servicio, discutir el método, realizar investigación. Estas asociaciones, estos sindicatos no deben servir para que las empresas puedan sentar, para que puedan fijar precio y cantidad, existiendo pruebas de esto. Esto sí es una prueba muy relevante para la coordinación de las empresas. Entonces, vamos a dar paso a Cristian Ruiz, que es miembro de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado de la Intendencia de Oasis. Advocacia. Boa tarde com vocês. Sim. É uma saudação para o superintendente. Meu nome é Cristian Ruiz, sou intendente de advocacia da concorrência. Eu agradeço a você pela presença. Muito obrigado para os seus colegas brasileiros, pela sua experiência. Foi muito ilustrativo, muito claro. Y nada más comprometerles para que sigan trabajando con nosotros, con la superintendencia, con el doctor Páez, con todos los que somos la familia de la superintendencia y poder seguir colaborando y tener una simbiosis muy interesante, dado que nosotros como institución nueva, ustedes saben, vamos 2 años aquí, alrededor de 2 años en el Ecuador, e queremos chegar a ser muitíssimo. Chegar a ser muitas coisas mais. E vocês são um exemplo muito claro para nós. E vocês, colegas, muito obrigado por ter vindo a esse ato. Vocês deram. Y les pedimos nuevamente que nosotros, como superintendencia, estamos dispuestos a continuar respondiendo preguntas. Tenemos nuestra página web, donde ustedes pueden hacer muchos cuestionamientos y estamos aquí para ayudarles. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Bien, como acaba de mencionar Cristian, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Universidad Santa María Campus Guayaquil agradecen la presencia de todos ustedes, de los miembros de las instituciones públicas, las instituciones privadas que nos han acompañado, los estudiantes, los profesores, bueno, pues a la asistencia a este 34º Seminario Internacional Modelación Económica en el marco de los mercados y las competencias. Esperamos que estas exposiciones hayan fortalecido su conocimiento en este sector. Les deseamos a todos que tengan una buena tarde. Gracias.